Y nos dice el primer teniente alcalde: ah, pero que habéis dejado dinero en caja. ¿Habíais dejado el dinero en caja? Nunca. Y lo hemos explicado aquí. Y eso no es una invención nuestra, como dicen algunos miembros de la candidatura. Eso está ahí, y cuando dicen que es mentira nos pueden denunciar. ¿Por qué no lo hacen? Nos pueden denunciar. Eso es falsedades. Esos son datos que nosotros hemos sacado del ayuntamiento y que están firmados por el secretario interventor con el visto bueno, porque nos lo han dado, porque ha dado el visto bueno a la alcaldesa. Y ahí están los datos que teníamos. ¿Que tienen préstamos? Claro que tienen préstamos, que están pagando préstamos. Pero ¿de qué eran esos préstamos? No eran préstamos para gasto corriente, eran préstamos para pagar las compras que habíamos hecho para aumentar el patrimonio de este pueblo. Ellos, lógicamente, de esos préstamos no tienen, porque como en 4 años no han comprado nada, ellos préstamos de eso no tienen. Pero hay que ver cómo se quejan. Luego, yo, en ese patrimonio que nosotros creamos a lo largo de muchos años, ellos sí lo han utilizado. Y nunca han tenido el más mínimo detalle de tener un reconocimiento para ello. Mirad, yo recuerdo que cuando inauguramos este teatro auditorio, tenía el reconocimiento para un alcalde del PP, Erasmo Albert, que junto con su equipo y a propuesta creo que de un concejal del PSOE, decidieron comprar este local, que era un viejo cine, y que gracias a la compra que hicieron en su momento, que luego ellos empezaron a pagar préstamo y luego nosotros continuamos pagando ese préstamo, pero gracias a esa gestión nosotros pudimos hacer este teatro auditorio y se lo reconocimos. Ellos, a los pocos meses de entrar, inauguraron el césped del campo de fútbol. Nos tiramos más de 2 años negociando la forma para que se hiciera el césped en el campo de fútbol. Hicimos auténticos encajes de bolillos para conseguirlo, para conseguir eso. Bueno, perdimos las elecciones, no se había hecho, entraron ellos, como el camino estaba hecho en 6 meses, después de un esfuerzo impresionante, inauguraron el campo de fútbol. Ahora, ni una mínima palabra para reconocer el trabajo que habíamos hecho. Han inaugurado la obra esa obra tan bonita de la Casa de la Música. Era el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Primero colocaron la primera piedra, como un acto, luego lo inauguraron. Ese cuartel, que nosotros tuvimos visión de comprarlo, porque había particulares que lo querían comprar, que nosotros tuvimos visión de comprarlo y que lo pagamos todos nosotros, estando nosotros, cuando ellos llegaron ya estaba pagado, ni siquiera han tenido el detalle de decir: bueno, gracias a que hicieron esto, nosotros hemos podido hacer esta magnífica obra. Jamás de lo que más podíamos hablar de la cueva donde quieren hacer el museo y de muchísimas cosas. Ellos simplemente han utilizado el patrimonio que los dejamos, pero no quieren absolutamente reconocerlo. Allá. ¿Por qué? Porque, y os decía que la alcaldesa no acepta las críticas. Críticas que siempre han sido en temas políticos. Jamás hemos entrado en temas personales. Y tenemos datos, no pruebas, tenemos datos que nos ha dado una serie de gente que sí que podríamos entrar en temas personales. Pero lo último que vamos a hacer, no lo último, es que no vamos a entrar, es en cuestiones personales, cosa que a ellos sí que les gusta mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos que criticar cosas que no nos parecen bien. Nosotros no nos parece bien lo que han hecho con el polígono. Un polígono que costó sangre, sudores y lágrimas. Que se puede criticar si el polígono está bien ubicado o está mal ubicado ahí. Que por cierto, ellos no criticaron nunca de que el polígono estaba mal ubicado, salvo a principios de la campaña electoral, cuando había gente, vecinos, que estaban molestos por ellos, y ellos se subieron al carro y dijeron: si ganamos, quitamos el polígono. Y ahí está. No lo han quitado, pero sí que lo han dejado abandonado. Y eso lo tendremos que criticar, ¿o no? Nosotros tenemos que criticar la insensibilidad que han tenido en el tema del paro, ya os lo he dicho, 170 trabajadores de este municipio parados, y salvo el Planet, un solo trabajador han puesto en una obra que estaba haciendo el ayuntamiento. Han cambiado aceras, han cambiado tuberías,
Y eso es cuestión de la empresa, dice la alcaldesa. Nunca se han preocupado por la sensibilidad de esos trabajadores que están en el paro. Eso sí, vosotros habéis recibido una cartita de publicidad del Partido Popular con una foto de Camps, con Rajoy y una carta de nuestra alcaldesa que, entre otras cosas, dice: queremos un ayuntamiento capaz de favorecer la creación de oportunidades que estimulen la generación de empleo y que apoye a los emprendedores. Menos mal que después de 4 años se han dado cuenta que eso es necesario. Ojalá, si ganan, sea realidad y no nos hagan como nos han hecho. Nosotros tenemos que criticar que ellos anunciaban a bombo y platillo que si ganaban la circunvalación se iba a hacer en 2 días. Nosotros llevábamos muchos años y la Generalitat nos iba toreando y hacía, bueno, nos trataba y nos hacía cada barbaridad increíble. No pudimos hacerla. Y ellos decían que lo iban a hacer. A los 2 años estaba hecha la circunvalación. Tenemos que criticarlo. No lo han hecho. No lo han hecho. Tendremos que criticarles de que no lo han hecho. Seguramente que mañana aquí el acto dirá, porque parece ser que la Generalitat, de una forma bastante original, va a hacer el arreglo de la carretera desde Novel hasta Rodriguillo y se contemplarán las circunvalaciones de la Romana y de la Algueira. Van a hacerlo a través de peaje. Es decir, lo darán a una empresa, si es que hay alguna que se atreva, y esa empresa irá cobrándolo de aquí, creo que es hasta el año 2030 o 2035. Y a lo mejor, en eso, si hay alguna empresa valiente que se atreva, a lo mejor será la circunvalación, pero por una casualidad, no porque ella, que sí que habrá gestionado, pero la Generalitat ha sido insensible a ello, a nuestro pueblo. Por tanto, eso lo tenemos que criticar porque no se ha hecho la circunvalación. Lo mismo que, como muy bien apuntaba Leticia, pues el colegio, que lo han pintado, por fuera está precioso, pero por dentro está lo mismo destartalado que cuando estábamos nosotros, porque la Generalitat no ha invertido, y el colegio, responsabilidad de la Generalitat, no ha invertido un céntimo en el colegio. Eso sí, por fuera está muy bonito, pero por dentro no han invertido un euro. Y por lo tanto, eso nosotros tenemos que criticarlos. Tenemos que criticar lo que hicieron con la tala de pinos. Es cierto que había unos vecinos que les molesta, pero nosotros consideramos que antes de cortar un árbol que es centenario, y más en un municipio como nuestro, donde las zonas verdes están escasas, hay que tomar todas las medidas posibles para evitarlo. Y las medidas que fueron, como hay vecinos y hay gente de las madres del colegio que dice que esto está mal, nos cortamos y la historia de 50, 60 o 70 años que se vaya a tomar por saco. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que criticar. Hombre, eso sí, en 3 años o 4 no nos habían consultado absolutamente nada. Y el día que iban a cortar los pinos, se ve que dijeron, a ver si esto nos monta una película. Y la alcaldesa nos convocó. Y dijo, hay que llegar a un consenso en un tema muy importante, y es que vamos a cortar los pinos. Para nosotros, que no se corten y busquemos el consenso. No, no, los pinos hay que cortarlos porque están de mal. Ese es el consenso que hemos buscado. Que les dijésemos que sí a la tala de pinos. Esa es la única vez que nos ha pedido opinión para un tema la alcaldesa en 4 años. Tenemos que criticar la falsedad de las cuentas, como decía antes. La alcaldesa nos dice que no debía nada a nadie, que era falso, que la situación del ayuntamiento era mucho mejor cuando estábamos nosotros y todo eso. Es muy popular el lamentable incidente que ayer tuvo la alcaldesa con unas vecinas de este pueblo porque debe un dinero a unos familiares que lo están pasando mal, porque la pequeña empresa, como muy bien decía Julián, no puede ser machacada por culpa de que la administración no cumple con sus deudas. Parece ser que no era así, de que decía que no debían nada a nadie. Sí que deben, y bastante. Por lo tanto, nosotros solo tendremos que criticarlos. Y luego está el tema de la eliminación de los PACs. No es que, Federico, no es que nosotros consideremos que el plan general
lo eliminó el Partido Popular porque ellos querían hacer un plan general a oscuras y en cuartos. No. Ellos el Partido Popular, concretamente de la anterior legislatura, cuando se aprobó el concierto previo, cuando se le dio toda la información que pidieron, lo aprobaron, no hicieron ninguna objeción, absolutamente ninguna, y tampoco propuestas. Y en ese plan general iba la aprobación también de dos PAIs que hacía 2 o 3 años que se habían aprobado, que los había aprobado el Partido Popular y la alcaldesa también los había aprobado, que no pusieron ninguna objeción, que tenían el expediente con el listado de todos los propietarios que teníamos terrenos en esos PAIs, y que, bueno, como bien sabéis vosotros, hace 7 años el municipio que no tuviera un PAI era un municipio retrasado, lo mismo que en la década del 70 el pueblecito que no tenía un edificio de alturas era un pueblo retrasado. Entonces, no hace muchos años, el pueblo que no tenía sus PAIs correspondientes era un pueblo que iba en contra del progreso, que estaba en el retraso. Y a nosotros bastante que nos machacaba. No en el ayuntamiento, porque ellos en el ayuntamiento nunca han trabajado, ellos trabajaban en la calle. En los bares, con los vecinos, machacando. Este pueblo es un desastre, aquí no hay ninguna inversión, aquí no se crea riqueza. Bueno, pues señores, llegan los señores, quieren los PAIs, vamos a desarrollar los PAIs en un municipio que tiene 18 kilómetros cuadrados y que además hay unas enormes canteras que tienen un impacto visual y de polvo muy negativo. Los señores que vienen y que quieren instalarse aquí unos PAIs, ¿dónde van? El único sitio que no se ve en las canteras, la Solana. Yo me he criado desde los 5 años en la Solana y allí tengo los terrenos de mis abuelos. Dijeron que yo había comprado terrenos. Bien, eso es una cosa que se puede demostrar. He repetido, el municipio de Algueña es como el puño. Cualquiera que vaya allí y pregunte a gente de la Solana, ¿dónde están los terrenos que ha comprado Esteve? Eso sí, los compré a nombre de mi hija, ponía a nombre de mi hija. Que vayan a ver las parcelas que hay en la Solana a nombre de mi hija. Aprovecharon esa situación para difamar lo que quisieron o pudieron. Porque es que cuando se lanza una mentira, mancha a una persona y por mucho que te limpies, cuando te salpican, por mucho que te limpies, siempre queda algo. Y eso es lo que hicieron. Lo que pasa es que, claro, mi reacción fue como os he explicado al principio. Dije, joder, pues sí que están estos, se ve que en cara yo les puedo hacer sombra y por lo tanto sigo adelante. Mirad, los PAIs en aquellos momentos era la bomba del desarrollo urbanístico que todos los pueblos querían. Se podrían estar a favor o se podrían estar en contra. Habían diferentes posturas. Yo lo único que digo es ¿qué daño hubieran hecho al pueblo de Algueña si los PAIs se hubieran desarrollado? ¿Qué daño? Solamente había una persona que se oponía a los PAIs, concretamente al representante de Medi Natural, que además es compañero nuestro, pero que es fallonero. Manolo llegó, pero el Partido Popular nunca se opuso, no alegó absolutamente nada, por lo tanto no podíamos entender. Pero menos aún podíamos entender de que pudiendo eliminar los PAIs sin necesidad de cargarse el plan general, porque el plan general tuvieron casi 2 años para hacer la modificación que hubieran querido. ¿Qué necesidad tenían de cargarse el plan general si los PAIs podían eliminarlos perfectamente? Hombre, había un vecino que me dijo, dice, mira, los PAIs los han hecho porque la suegra de la alcaldesa solamente tenía allí unos 1000 o 1500 metros. Si hubiese tenido 20.000 metros, los PAIs se habían hecho. No sé si es cierto,
Pero lo que sí que he observado en todos los tiempos que ha aparecido en los países es que jamás la alcaldesa